Bueno, artistas que no tenemos en Spotify y por qué no están. Lo más importante, estamos a finales del 2017, estamos en noviembre, casi diciembre de 2017 y es importante porque esta información cambia continuamente. El flujo de artistas con Spotify está cambiando de manera muy rápida. Muchos artículos que leeréis de artistas que no están en Spotify ya lo están, entonces no es realista. Vamos a repasar quiénes a día de hoy siguen sin estar en Spotify y por qué, y luego vamos a hablar de la gente que ha perdido su batalla con Spotify. Yo creo que aquí además tenemos dos cosas. Una es los propietarios de los derechos de música que han perdido su batalla con Spotify, que no son artistas, y luego los artistas en sí que sí han tenido esa batalla con Spotify y que la han perdido. Bueno, pues yo creo que la gran falta que tenemos todos en Spotify es, primero de todo, la banda Tool, la banda de rock duro, que yo creo que es una de las bandas más importantes de la historia del rock, que se niegan a tener nada, absolutamente nada de su discografía en Spotify. Esto no es solo una guerra personal contra Spotify, porque la banda Tool está en contra de todo lo que suponga fragmentar y parcializar su música. Ellos entienden que sus discos son parte de un componente global que debe escucharse como parte de un todo, y cualquier cosa que ayude a fragmentar eso y a escucharte un trozo fuera de contexto les parece realmente cargarse su obra. Su obra dicen que tiene una parte importante de contexto. Entonces no le gustan las descargas digitales, no le gusta ningún tipo de soporte digital, no le gusta tampoco YouTube. Son gente que persigue bastante sus derechos en YouTube, no tanto porque no quieran perderse el dinero de los royalties, sino porque no quieren que tú, un disco de Tool, te escuches un trozo. Su cantante, de hecho, en varias entrevistas ha dicho que para él la música perfecta es en vinilo, porque te tienes que tragar media hora primero, media hora después, y que no puedes cogerte un trozo y escucharlo suelto. Es un poco el gran argumento que tenemos por el que Tool no lo tenemos en Spotify. Otro gran artista que está en plena guerra de Spotify desde el principio de los tiempos es Thom Yorke. Thom Yorke es una persona que siempre ha tenido un grandísimo rechazo a Spotify y a muchas de estas plataformas por cómo se reparten los derechos de los royalties y cómo se paga dinero, o según sus palabras, cómo no se paga dinero por estas cosas. Y aunque él perdía su batalla con el material de Radiohead porque tenía ciertos problemas de derechos de discográficas, etcétera, en una parte importante de su carrera, y con A Moonshaped Pool se acababa rindiendo y se lo acababa dando a Spotify, su parte en solitario, que es la parte de su disco de Eraser, ese disco medio minimal así que hizo de muy corto, que es Tomorrow Modern Boxes, y ese disco con esa banda que se inventó de Atoms for Peace, no los tenemos en Spotify, no tiene pinta de que los vayamos a tener en Spotify nunca. Otro gran faltante que tenemos en Spotify es la también banda de rock duro Rammstein. Rammstein odia este tipo también de soportes digitales. Ellos son unos grandes amantes del formato físico, son gente que además en sus propios conciertos anima a la gente a comprar los discos y son bastante coherentes, hay que decirlo, porque las ediciones en formato físico de Rammstein siempre han sido especialmente chulas. Tienen esas ediciones en cajas de madera, ediciones en cajas especiales que además tampoco son muy caras, pero que están súper cuidadas, con libretos muy grandes, con pósters. Siempre han cuidado muchísimo el formato físico. Ellos se declaran amantes de eso y prefieren seguirlo hasta el final. Y luego tenemos a Jay-Z, el gran artista de rap que sigue en su gran pelea contra Spotify. La seguía de mano de su colega Kanye West, el que acababa rindiéndose, pero Jay-Z sigue ahí completamente enfadado con Spotify y no tenemos nada de Jay-Z dentro de Spotify que no sean derechos compartidos. Esto es, remezclas, partes que aparecen en recopilatorios. De hecho es curioso porque Jay-Z es uno de los artistas más escuchados de las listas Spotify todos los meses, a pesar de no tener discografía en Spotify. Y tiene pinta de que él prefiere morir antes de que darle su discografía a Spotify. A día de hoy yo creo que son los grandes casos que nos quedan todavía pendientes por tener en la plataforma Spotify, en algunos casos en todas las plataformas digitales. Pero bueno, esto evoluciona mucho y posiblemente en poco tiempo alguno caiga o alguno aparezca. Luego tenemos casos de faltas parciales importantes. Tenemos casos como Beyoncé, que tiene su discografía en Spotify, pero no tenemos el Lemonade. No tenemos el Lemonade por un contrato en exclusiva que hizo con Apple Music, del que se acabó completamente arrepintiendo, por el que ellos tienen la exclusiva del Lemonade, el cual Beyoncé en alguna ocasión ha dicho que le ha pasado factura. En cuanto acabe ese contrato de exclusividad con Apple Music, que era por un tiempo, acabará siendo liberado para todos los soportes digitales. Luego también tenemos el caso de My Bloody Valentine, de su último disco que habían hecho después de un montón de tiempo, el MVB,
que también My Bloody Valentine odian a la industria musical en general y se cargaban a todo el que estuviese entre ellos y el consumidor final. Entonces han considerado Spotify parte de ellos. Tenemos la otra parte de la discografía de My Bloody Valentine por tema de derechos compartidos y por tema de compartidos los derechos con discográficas y gente que no han tenido más remedio que tener que tenerlos en Spotify. Y luego también tenemos otros casos como Death Grips, que tenemos faltas enormes de su discografía porque bueno, Death Grips es un caso muy complicado porque de hecho hasta comprarte un disco de Death Grips es muy difícil porque son tiradas pequeñas, ellos pasan de todo. De hecho lo poco que tenemos es también por temas de controles de derechos y tenemos situaciones muy curiosas como el single Guillotine, que lo tenemos en Spotify, pero no tenemos el disco del que forma parte del single Guillotine. Hay un poco esas incoherencias de grabaciones que nos dejan a veces el tema de los derechos. Y luego tenemos los grandes que perdieron su batalla. Yo creo que aquí tenemos dos batallas. Tenemos por un lado la batalla de los propietarios de los derechos de canciones, que no tiene nada que ver con los artistas, y aquí tenemos casos muy curiosos, sobre todo que nos afectan a música de los años 60 y 70. Hasta hace poco no teníamos los primeros discos de Neil Young, no teníamos la discografía de los Who, no teníamos la discografía de los Beatles y no teníamos casi nada la discografía de AC/DC. Esto hoy en día ya está. No lo teníamos no por la banda, bueno, AC/DC sí que nunca le ha gustado Spotify, pero no por la banda, sino porque los dueños de los derechos, que no son los artistas, se negaban por un tema de diferencias con los royalties. De hecho, bueno, casi ninguno de los artistas, por desgracia, de la época de los 60 y hasta mitad de los 70 son dueños de su material, pues por los tipos de contratos y los abusos contractuales que se hacían de aquellas. De hecho, por ejemplo, tenemos el caso de los royalties o los derechos de los Beatles que llevan pasando de mano en mano y subastándose tras la muerte de Michael Jackson, que era el dueño de gran parte o casi toda la discografía de los Beatles en cuestión de derechos. Y luego sí ya tenemos el caso de artistas que han sido los grandes enemigos de Spotify, pero que al final se acababan rindiendo en manos de Spotify y acababan dándoles el contenido. Tenemos el caso de Adele, que además es muy irónico porque Adele se hizo muy famosa en sus primeros trabajos, en su primer trabajo, en parte gracias a las escuchas de Spotify y de YouTube, que después se hacía una enorme enemiga de YouTube y de Spotify y se negaba a sacar su segundo trabajo, el trabajo del 21, en las plataformas digitales, casi hasta incluyendo YouTube. Al final se acababa arrepintiendo y se acaba rindiendo y acaba dándolo. Es curioso porque había sido uno de los protagonistas del éxito de Adele, pero bueno, ironías que tiene la vida. Luego tenemos también el caso de Taylor Swift, que ha sido bastante famoso porque un día se cabreaba con Spotify y retiraba toda su discografía de Spotify. Hace apenas un par de meses, se arrepentía y le daba prácticamente gratis, sin condiciones, toda su discografía para que la subiese cuanto antes. ¿Qué pasaba? A ver, no podemos olvidar que Taylor Swift es una artista que la edad media de la gente que la escucha es muy joven. La gente joven tiene maneras de escuchar la música muy distintas a la gente que ya tenemos a lo mejor cierta edad. Y para gente de 17, de 20 años, decirle que vaya a la tienda a comprarse un disco ya no es una opción, salvo que sean melómanos concretos. En mayoría de los casos tienen una manera distinta de consumir música. Y quitarle a tu público la manera principal de consumir música no era una idea muy inteligente. Taylor Swift tenía el problema de que su popularidad de escuchas e incluso las visitas de sus videoclips en YouTube caían bastante tras su retirada en Spotify, y veía cómo se caía bastante, dejando de estar a pie de candelero por culpa de no tener en Spotify y de poner complicado a sus oyentes el acceso a su música. Al final, por recomendación de la discográfica, se acababa rindiendo sin condiciones y prácticamente les regalaba la discografía entera a Spotify para que la colgase de manera inminente. Y de hecho, al final le ha salido bien. Me refiero, ahora volvemos a tener a Taylor Swift, que nunca ha dejado de ser popular, es Taylor Swift, pero a nivel de escucha se ha vuelto a repuntar gracias a eso. Luego tenemos algunos grupos medios, medio indies, como pueden ser los Black Keys o Placebo, que también han sido grandes enemigos de Spotify, que no podían quitar toda su discografía por temas de derechos compartidos, pero la parte en la que tenían total control de su discografía sí se negaban a publicarla, que también al final se acababan rindiendo y era como, bueno, mira, tómala porque esto no puedo enfrentarme a ti. Y teníamos el divertido caso de Prince, que dedicó toda su vida, el final de su carrera, a hacer una enorme campaña en contra de las plataformas streaming, que tras su muerte los herederos de sus derechos casi a los pocos días ya los subastaban para publicarlos en todas las plataformas streaming para ganar dinero. Entonces, toda una carrera dedicada a la guerra en contra del streaming para luego morirte y a los pocos días que tus herederos se cojan y lo vendan. Pero bueno, no es el único caso que tenemos así. Y luego tenemos el gran
caso de Kanye West, que no solo tenía una enorme pelea en contra de Spotify, sino que creaba la competencia de Spotify para intentar ganar más dinero, con otros artistas como Jay-Z o como otra gente con derechos, como gente como Beyoncé, para hacerle la competencia a Spotify, teniendo todos sistemas de pago un poco más fuertes para ganar un poco más de royalties. Al final se acababa rindiendo. Y bueno, para terminar, tenemos otros casos muy curiosos de gente que sí ha sabido utilizar plataformas de streaming como Spotify en su propio beneficio. Tenemos a gente que sí ha entendido cómo Spotify posiblemente no ha venido a cargarse el sistema de cómo escuchamos la música, sino a cambiar el cómo escuchamos la música. Y tenemos el caso como Drake, que ha convertido ser ininterrumpidamente el artista más escuchado del mundo en la plataforma de Spotify durante años, mes a mes, gracias a que él entiende muy bien cómo funcionan los nuevos métodos de consumo de los clientes, que entiende cómo funcionan los sistemas y los algoritmos de Spotify y que los usa en su propio beneficio. De hecho, una parte importante del éxito de Drake es que él se da cuenta de que la gente se ha acostumbrado a un proceso de lanzamiento continuado. Entonces Drake está todos los meses de manera ininterrumpida lanzando material nuevo, o una canción, o una colaboración, o un videoclip, o un tema en directo. Al final no podemos olvidar que Drake ha tenido más de 20 singles el año pasado repartidos a lo largo del tiempo, nos da más de un single al mes. Entonces ese proceso de lanzamiento continuado permite a sus seguidores estar continuamente empujándolo y teniéndolo siempre de número uno. Hoy en día Drake es con muchísima diferencia, el artista que más dinero gana gracias al streaming, gana muchísimo dinero. Y no solo nos pasa con él, nos pasa también con gente como Azealia Banks, que lleva un montón de años, solo ha tenido un disco y es una persona que sigue a pie del candelero, entre otras cosas, gracias a controlar bien todos estos sistemas de streaming. Y luego tenemos casos todavía más curiosos como Chance the Rapper, que salía el año pasado en la lista Forbes de uno de los 100 artistas que más dinero ganaba en el mundo, porque se mueve solo mediante sistemas de publicidad, publicando todo el tiempo vídeos en su plataforma de YouTube, publicando en Spotify, subiendo material, haciendo cosas, y ese proceso de hago cosas, las subo, o hago cosas, las publico, y no espero a tener un paquete de 12 canciones, espero 1 año y medio, 2 años, se lo echo a la gente de golpe, y este proceso de lanzamiento continuado lo ha permitido ser uno de los 100 artistas más ricos del mundo. Entonces, bueno, espero que os haya interesado. Si os interesa, también tenemos un vídeo en el que repasamos quién gana y quién pierde con estos nuevos sistemas de streaming. Os voy a poner aquí el link por si os interesa, para ver un poco cómo el streaming está cambiando el método en el que los artistas ganan dinero. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Chao!